Buenas noches a todos y todas. Un saludo al espacio Waliki, a Juan Carlos, a quienes están también en la testera, a Pablo, a Gus, a Natalia. Un agradecimiento a quienes han hecho posible que yo pueda ser parte de este proyecto, a Luis, a Vladimir, a la Fundación Rosa Luxemburgo, como también a CIDES. Rápidamente, por el tiempo es corto, voy a un poco explicar de qué se trata mi trabajo, titulada Desinformación en redes sociales como aparato de legitimación del racismo, el caso de la ciudad del Alto en la crisis del 2019-2020. Brevemente, un poco matizar por qué el Alto, digamos, un poco mencionar que el Alto es muy importante en la historia contemporánea del país, porque en el alto, sobre el alto cargo hay un peso simbólico de que concluye un ciclo político y se inicia otro ciclo político, es decir, concluye los 20 años de democracia pactada, el ciclo neoliberal, etcétera, y empieza, digamos, un nuevo ciclo a partir de una agenda política como fue la agenda de octubre de 2003, y con dos temas bien fundamentales, que fue la Asamblea Constituyente y la nacionalización del gas. ¿Cuál era el sujeto histórico de este momento político? El indígena. Y eso, en eso tiene que mucho que ver lo que fue la figura de Felipe Quispe, principalmente cuando estaba al mando de la CETUTCB, con los cercos o los bloqueos de caminos que se tuvo. Felipe, digamos, un poco para precisar, fue una figura mítica, simbólica, muy importante en ese entonces, sobre todo que representaba al ámbito rural aymara principalmente, que es el espacio por el cual mayoritariamente se nutre la ciudad del Alto. Yo creo que ese tema identitario, más las agendas que han generado, fueron fundamentales para empezar este ciclo político. Creo que esto es importante entender, ¿no? Este peso simbólico que existe en el Alto, para un poco entender lo que sucedió en 2019. Rápidamente voy a em, mostrar, un poco justificar, si se puede decir. em, Mi trabajo principalmente se concentra en el espacio digital, es decir, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, muy brevemente de señalar que en el país hay 10.909.280 conexiones. La mayoría de esas, 91.37% es por celulares, es decir, es a partir de un móvil, que más o menos ha aumentado, incrementado el nivel de usuarios que se tiene en el país de Internet, y se puede ver como que una línea de tiempo de cómo ha ido creciendo eso. El 2020 ha habido un quiebre, hay un nivel de digitalización que se ha tenido producto de la pandemia, las clases virtuales, etcétera, pero eso no ha sido mucho en el ámbito rural. Ahora, ¿en qué ocupan el tiempo, digamos, la gente en las redes sociales, la gente que es internauta o que accede a conectarse? Principalmente, digamos, más allá hay distintas métricas, pero este es un dato bien importante que saca el 2020, los tiempos a partir de la ATT en abril de 2020, en donde nos muestra que la red social más usada es Facebook. Después está YouTube, después está WhatsApp, aparece TikTok, que hoy por hoy es bien popular, pero en ese entonces aparece porque después en ningún estudio métrico aparece, digamos, cuántos usuarios hay de TikTok. Y esto es importante, ¿no? Y no existe, por ejemplo, aquí Twitter, etcétera. Cualquier nivel de estudio o tal vez de referencia que se tiene, Facebook es la principal red social, eso no es discutible, y es por eso que también nos concentramos nuestro trabajo y nuestro estudio en esta red social, porque es donde mayoritariamente están los bolivianos, y también en estas redes sociales por donde mayormente se han desarrollado las discusiones políticas, ¿no? Brevemente, un poco para matizar, es decir, desinformación política. Desinformación siempre ha existido, es decir, siempre ha habido desinformación. Antes no es que aparece con las redes sociales ni internet, pero ¿cuál es lo diferente? Es decir, esta capacidad de masificación, de esta inmediatez que, que tiene, de cómo se difunden la desinformación principalmente, que nos muestran distintos actores, pero uno que, a diferencia, digamos, tal vez de un periodo no digital, es que hoy por hoy, digamos, la desinformación es un gran negocio. Hay empresas que están detrás de esto. No es que es un nerd que está detrás de su computadora y puede generar una campaña de desinformación, sino es que hay empresas que están vinculadas muy fuertemente con este negocio, pero también lo que hacen es, lo que hacen también por esta inmediatez, por esta capacidad técnica que hoy por hoy se tiene, que también lo hace muy difícil de detectar por el nivel de automatización que pueden tener,
bots, etcétera, como también el anonimato que se puede tener hoy por hoy en el espacio digital y en las redes sociales. Es un problema que implica distintos niveles de responsabilidades, es decir, no le corresponde a un solo actor, no solamente le corresponde a los usuarios, tampoco a las empresas que nos prestan el servicio de Internet, y tampoco a las plataformas ni a los gobiernos. Es decir, resolver este problema o tratar, digamos, de minimizarlo o aunarlo corresponde a muchos actores. Ahora, dentro de lo que sería específicamente la desinformación política, o cómo se lo puede entender, principalmente esto se manifiesta en dos escenarios: el conflicto social y los procesos electorales. En Bolivia, por ejemplo, desde el 2015 hemos tenido una continuidad de elecciones, también hemos tenido una continuidad de conflictos sociales, lo que hace que la mayoría o gran parte de la discusión que se ha generado en todo este tiempo se ha desarrollado en el espacio digital. Por ejemplo, desde el 2019 hasta el 2020 hemos tenido una continuidad, ¿no?, entre conflicto, elección, ¿no? Lo que hace también que todo este periodo, digamos, como que hemos aprendido, se han construido, diremos, ¿no? Nos hemos especializado, inclusive creo puedo decir, desde uno y desde el otro lado, a cómo poder generar espacios o campañas de desinformación en el espacio digital, o guerra sucia, o desinformación o intoxicación del espacio digital. No, brevemente, rápidamente, digamos, el tema específicamente es el racismo. Esto es más o menos una línea de tiempo entre agosto a diciembre del 2019, cómo el tema del racismo o cómo se menciona racismo dentro de páginas y grupos, ¿no? Se puede ver que hay un pico específico que es en noviembre, es justamente, bueno, aquí por un poco para matizar, el racismo es un tema que ha sido tocado tanto por uno como por otro, es decir, no necesariamente la discusión se ha generado desde un solo lado. Por ejemplo, el pico donde está ahí en noviembre es justamente cuando Camacho ya está en La Paz y se va a Villa Fátima y se abraza con una mujer de pollera, y ahí dice, no, no hay racismo. Es decir, a quienes estaban más o menos tratando de relativizar las denuncias de racismo que existían dentro de los movilizados en ese entonces, bueno, mostraban esta publicación para decir que no hay racismo, ¿no? Ese es más o menos, ¿no?, el periodo donde mayormente se ha discutido el tema, y bueno, es fruto también de una campaña de memes, de desinformación y un montón de cosas que lo voy a ir un poco detallando a partir de lo siguiente. Por ejemplo, cómo se ha manifestado la franja roja en grupos es esta, ¿no? Digamos, este es un grafo así muy complejo, que representa 1.375 grupos, cómo se han relacionado estos 1.375 grupos a partir de mensajes, digamos, ¿no? Un grupo con otro grupo con este mensaje y otro grupo con esto. Es el mensaje, la arista que ha articulado, digamos, la relación que se puede ver en este grafo. ¿Cuántos nodos? 1.296 nodos, 6.994 aristas, 27 comunidades. Es decir, que hay 27 mensajes que están matizados dentro de este esquema de cómo se ha ido entablando la discusión del racismo en grupos, ¿no? Se puede ver uno por uno para ver un poco específicamente, pero notoriamente se puede ver tres grupos mayoritarios o tres conversaciones mayoritarias. La morada, diré la violeta, sobre todo si uno puede un poco ir en detalle, no es homogénea, pero sí mayoritariamente corresponde a grupos, si se puede decir, de ese entonces del oficialismo, del MAS, y vinculado también a grupos que regionalmente están inclinadas o tienen mayor inclinación al MAS y al gobierno, por ejemplo, grupos del Alto específicamente, o esto o lo otro, ¿no? Lo verde es todo lo contrario, digamos, son grupos plataformas, son 29Fs, digamos, regiones que están mucho más vinculadas con la oposición. Los celestes son grupos que son sobre todo de tráfico masivo, son sobre todo de comerciales o que se presentan a cierta región, por ejemplo, los yungas, etcétera, o bolivianos en el mundo. Es decir, no, sobre todo me imagino que en ese espacio hay una conversación mucho más en disputa, y los otros sobre todo están sobre todo para extender o masificar su mensaje entre sus propios espacios, ¿no? Eso es más o menos cómo se ha ido configurando esta discusión, que un poco les mostraba, digamos, en esa línea de tiempo en el anterior gráfico. Ya para ir más rápidamente, vamos a mostrar tres ejemplos en tres periodos. El primer periodo, digamos, es en el Alto. Pues el Alto estaba inmovilizado en el periodo de, digamos, después de las elecciones hasta la renuncia de Evo Morales. Había, bueno, si uno iba desde la Pérez para desde iba, digamos, no pasaba nada, el Alto peor nada, digamos, todo era normal. Las movilizaciones principalmente estaban concentradas en el centro y en los barrios de clases medias, ¿no? Y esto es como que un llamamiento de la gente, ¿no?
¿por qué el Alto no se moviliza? Tiene que movilizarse. Y esto, por ejemplo, sale una marcha del Alto, llega una marcha de una FQV del Alto que es afina a Chepetón y sale este tipo de memes. O, por ejemplo, esto desde la UMSA, más o menos viendo o criticando a la OPA que está viendo lo de palco, digamos, todos los conflictos que se están sucediendo. El primer elemento de vinculación ya dentro del conflicto al alto y específicamente es a partir de esta publicación que se genera el 30 de noviembre. Ambas salen el 30 de octubre. Este cartel no se ha visto, no hay otra fotografía que muestre otro perfil de este cartel, es decir, solamente ese existe. Conversando en ese entonces, pero con gente también que interactuaba en ese entonces, manifestaban que este cartel, digamos, se lo colgó y se le sacó foto y nada más, es decir, digamos, se lo colgó para Facebook, para la imagen, y con un mensaje sobre todo muy provocativo, pero inclusive mal escrito, lo que ha generado en dos sentidos un nivel de reacción, ¿no? Desde cuando los girones del OMS piden ayuda, llama a la OPEA, pero cuando nosotros pedimos ayuda nos llaman CHPA, jodanse, porque en solito, ¿no? Entonces esto ha generado niveles de acción, ¿no? Entre digamos, de la gente que estaba movilizada, pero también han empezado a generar un nivel de estigmatización desde acciones y respuestas racistas hacia el alto. Y entonces también desde el otro lado ha habido un nivel de respuesta también. Pero justamente también nace, bueno, aparece esta publicación en la UMSA, grafitis, también en el Nudo Villazón, digamos, ¿no? Indios fuera de la UMSA, ¿no? Indios fuera de la UMSA, etcétera. Entonces, coincidencia o no, bueno, ha habido tal vez alguien, no sé, más allá de que alguien sin ninguna intencionalidad, digamos, partidaria haya hecho eso, lo que podemos un poco deducir a partir, digamos, de cómo se ha distribuido esta publicación nos puede un poco mostrar, digamos, que claramente tienen cierta inclinación con afinidad con el gobierno, ¿no? Desde entonces. Ya un segundo ejemplo más específico, por ejemplo, terroristas y salvajes, ¿no? Es decir, desde que se denuncia Áñez hasta diciembre, pues, hay otros ejemplos, pero este específico que les voy a mostrar es sobre el 19 de noviembre, justo cuando suceden los hechos de Sencata. Esta es una publicación que masivamente se ha compartido, en la cual señala que se ha dinamitado el muro de Sencata, ¿no? Es decir, dice textualmente, este es el monumento que las personas afines al MAS destruyen con la explosión de dinamitas al muro de la planta distribuidora de cimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Esto sale a las 2 de la tarde con 5 minutos. Esta es otra publicación que sale en página 7. Por ejemplo, esta publicación ya no existe, pero cuando todavía aún estaba colgada en la red, digamos, tenía otro titular, ya no decían derriban muros, no decía su titular inicial, decía dinamitan muros de la planta de YPFB en el Alto y reportan un muerto en operativo. Aunque hayan cambiado el titular, por ejemplo, en la URL aún se veía el titular, ¿no? Dinamitan muros de la planta, ¿no? Es decir, ¿en qué momento sale esto? Sale a las 3:22, ¿no? Es decir, muy inicial, digamos, aún todavía seguían las cosas dándose en Sencata y ya había este tipo de publicaciones, ¿no? Era algo muy llamativo, pero en alguna medida, digamos, estas publicaciones como otras han respaldado y han justificado en gran medida el accionar del gobierno. El gobierno se justificó a partir de estas aseveraciones en que la gente de Sencata al dinamitar los muros tenía la intención de hacer explotar la planta, ¿no? De Sencata. Después ya a mediados de la tarde ya empezaban a salir videos expertos, digamos, en cómo iba a explotar, digamos, la planta de Sencata, tesis, videos en 3D de cómo iba a explotar todo el alto, etcétera. Era muy curioso eso, ¿no? Ya por la tarde salen los ministros que también se justifican en esta idea de las dinamitas y también un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas sobre lo que había acontecido, igual respaldándose de que habían dinamitado. Bueno, hay videos que demuestran lo contrario, incluso digamos está el video de Mamalia Pano en la cual también niega esta parte, ¿no? De que haya sido dinamita, sino que ha sido la fuerza humana, al igual que también está el informe de la GIEI, ¿no? Que puede decirlo. Dice, pero a partir de este hecho como que se justifican acciones, pero también se justifica una narrativa que hasta ahora, hoy por hoy, es típico, ¿no? De que se haga mención, ya sea con un meme o que se haga una mención con una alusión a esto, ¿no? De que quieren explotar, ¿no? Los encatas, quieren explotar. Ya haciendo un tercer análisis, digamos, son ignorantes y no cumplen la condena. Es un análisis sobre todo
en el periodo de la pandemia, cuando habían restricciones. Esta es la cobertura de los medios de comunicación que han hecho a la Feria 16 de julio, es decir, no ha habido mayor cobertura que no se ha hecho a la Feria del 16 de julio. Hay distintos espacios de comercio, la Rodríguez, supongo la Max Paredes, o tal vez otras ferias como la Cancha o la Feria de Barrio Lindo. Ninguna ha tenido la cobertura que ha tenido, digamos, la Feria 16 de julio. Pero ahí, por ejemplo, en el caso específico de Página 7 o de La Razón, pero Página 7 no ha habido un jueves y martes, porque martes era en ese entonces, digamos, día de feria, que no haya subido a el alto para mostrar sobre todo, no la cobertura necesariamente, sino para mostrar, digamos, lo desorden o el incumplimiento de las disposiciones del gobierno, ¿no? Es decir, a partir de esto, sobre todo, se ha generado se ha reforzado, no se ha generado, se ha reforzado una estigmatización hacia el alto, ¿no? Gente ignorante, gente salvaje que no entiende, ¿no? Lo que voy a hacer lo siguiente es un poco mostrarles un ejemplo específico, que es una publicación de RTP. De RTP porque tenemos pues, un medio que no puede ser tal vez estigmatizado, tal vez catalogado como que un distante, digamos, al alto. Es un medio que se puede decir que medianamente tenía o debería de tener cierta cercanía con la población del alto, pero su publicación es una publicación que se hizo muy viral, varios medios lo tomaron en cuenta, La Razón, Página 7, Palenque TV, pero es una publicación que se ha compartido 4.575 veces y tiene 4.700 reacciones y 1.371 comentarios. El siguiente análisis es a partir de esos 1.700 tantos comentarios. Decir, ¿qué comenta, digamos, la gente a esta publicación de LTP? ¿No? Principalmente hay 5 tópicos. Una que dice gente de mierda, animales y salvajes, que en alguna medida, digamos, en uno u otro comentario, reforzaban esta idea. Otro que decía que hay que encapsularlos, digamos, son gente ignorante, gente que no, no entiende, entonces nos puede contagiar y hay que encapsularlos. Otra es, digamos, como gente que no entiende y son ignorantes, hay que militarizar, ¿no? El alto. Es la única forma, ¿no? Otro que decía que no les den el bono, ¿no? Gente que no está cumpliendo, entonces, por lo tanto, no les den el bono. Y otra, lamentablemente, una gente mucho más radical, decía que más o menos que se muera, ¿no? Más o menos estas son las ideas, pero ahí el siguiente grafo muestra, digamos, la interacción de un nodo con el otro. El nivel, el grosor de la lista un poco vincula el nivel de relación que existe entre una y otra idea. La mayor, el vínculo más fuerte de una y otra idea es son ignorantes que se mueran o que se mueran porque son ignorantes. La otra es, digamos, son ignorantes porque son gente de mierda y animales y salvajes. Son gente de mierda y animales salvajes porque son ignorantes, ¿no? La otra es, digamos, que se mueran o que gente de mierda, digamos, ¿no? Es decir, esa es la relación que se generó, tal vez otras ideas fuertes, las principales ideas fuerza, otras tal vez más menores, o decir, no es el bono, o seguro son nazistas, ¿no? Etcétera. Bueno, este es un poco, muy brevemente les muestro, digamos, lo que es mi trabajo, pero principalmente quiero mostrar un poco, digamos, cómo se ha construido una estigmatización principalmente en este periodo que hasta hoy día, hasta el día por hoy, se arrastra, ¿no? De una u otra manera, con un caso, otro caso, o con casos que no tendrían que ver, nada que ver, siempre salen esta idea de salvaje, de explotar el alto, digamos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, así brevemente, ¿no? Cuando sucedió el tema del alto, el 2021, cuando estudiantes de la UPA cayeron y fallecieron tras un conflicto de las dirigencias estudiantiles, la mayoría de las secciones, sobre todo, se concentraban en estigmatizar a la UPA como un espacio de borrachera, de carencia de estudios o de salvajes, el alto, estigmatizaban a la población. Algo que no se ha visto, por ejemplo, en un hecho muy similar sucedió también este año, que ha sido, digamos, del conflicto de las tomas frías, igual que hubo también, lamentablemente, fallecidos. Ahí no se estigmatizaba a una población ni tampoco, digamos, a la universidad, ¿no? Es decir, ese es más o menos, ¿no? Cómo se ha construido o se arrastra a partir digamos, de estos hechos una consecuencia social, una fractura social principalmente, ¿no? Que tiene, que tiene una fijación hacia el alto, principalmente porque eso es lo que mencionaba en un inicio, ¿no? El alto es como un espacio
espacio, una población que tiene esta carga simbólica que más o menos como que hay que anularla, ¿no? Hay que eliminarla. Parte, digamos, de las intenciones, me imagino, también políticas desde uno y desde el otro lado. Bueno, eso es los que quería comentar brevemente y bueno, agradecerles por el tiempo. Gracias.